es? Bueno, eh, mi historia es una historia como la de cualquier otra, aunque tal vez no específicamente pueda contarse como de que tuve una experiencia de perdón completamente específico con alguien, sino fue más una transformación de mi ser que ocurrió al yo empezar a ver lo que pasaba en mí y por qué es que yo estaba teniendo los resultados en mi vida que estaba teniendo, los cuales eran en los cuales me experimentaba no solo resentida yo, sino que yo experimentaba que muchos a mi alrededor tenían resentimientos conmigo. Y la historia en sí fue de que en un momento que yo tenía que hacer un proyecto en particular, empecé un proyecto que no solo yo podía hacerlo, empecé a hacer una lista de la gente con la cual yo lo haría o gente que me serviría para este proyecto. La sorpresa de lo que me ocurrió es que a medida que yo empecé a hacer esta lista de gente, me di cuenta que cada persona que yo iba anotando en la lista o iba pensando, inmediatamente yo sentía que esta gente tenía un resentimiento contra mí y que por eso yo no podría hacer este proyecto que yo quería hacer. Quiere decir que iba pensando en cada uno y era no, este no, este no, este no, porque todos de alguna manera tenían como algo conmigo. Y eso fue un momento de despertar muy fuerte, porque tuve que mirar en mi interior y reconocer de que el denominador común de de la lista, el denominador común de toda esta circunstancia o de toda esta escena tridimensional era yo. Y honestamente tuve que empezar a hacer un examen interno, un examen honesto en mí, en realmente empezar a ver de que mi demanda siempre era de que los demás cambiaran. Mi demanda siempre era de que los demás eran los que tenían algo mal y conmigo o yo con ellos, pero siempre la culpa recaía sobre los demás y nunca asumía ningún tipo de responsabilidad con respecto a mí mismo. Así que específicamente yendo hacia el perdón, lo que me pasó fue algo completamente milagroso, porque a medida que yo empecé a hacer un examen, una autoexaminación profunda y juiciosa y honesta y también implacable, las cosas empezaron a cambiar. Y comenzó con el primer aspecto, y es qué pensamientos yo estaba teniendo. También al mismo tiempo de que esto estaba ocurriendo, yo me di cuenta que me estaba empezando a enfermar físicamente. Y eso es lo que descubrí a través de este proceso del perdón, de que los resentimientos literalmente me enferman a mí y me fueron enfermando a mí. Y había empezado a sentirme enferma físicamente, había empezado a sentirme deprimida, me sentía aislada de todos los demás y realmente tuvo un momento de una profunda pregunta interna y era, algo tiene que cambiar en mí. He estado demandando del mundo entero, a todo mi alrededor, que cambien ellos, pero finalmente tengo que ver de que el que tiene que cambiar soy yo, que el mundo afuera estaba siendo solo un reflejo de la condición interna en la que yo estaba y que todos me reflejaban esa imagen de mí misma, que yo tenía una imagen de tener razón, una imagen de ser un ser aislado. Y finalmente entonces eso empezó a ocurrir. De a poco de a poco y a veces no de a poco, pero realmente lo hice conscientemente. Conscientemente empecé a entrenar mi mente, a olvidarme de lo que parecía ser la historia que representaba el resentimiento y solamente ir a mi interior y asumir responsabilidad por la energía que yo estaba circulando. Asumir la responsabilidad por la energía, no solo que yo circulaba, sino la energía que yo emanaba.
Eso implicó tener que ser completamente implacable con respecto a mis pensamientos. Tuve que empezar a ser muy consciente con mis pensamientos, no solo con mis pensamientos, sino con mis sentimientos. Y a tomar otra elección. La parte de tomar otra elección fue lo que fue tan maravilloso. Porque lo maravilloso fue que no lo hice yo sola. Experimenté la gracia sanadora de la luz del Espíritu Santo, que es esa presencia de quién soy verdaderamente. La experimenté estando conmigo como si me estuviera llevando por la mano a través de este proceso. Y con esa luz fue con la cual yo pude empezar a perdonar esos pensamientos que proyectaba hacia afuera y declaraba hacia afuera que yo estaba separado de eso. Ese entonces es el proceso del perdón. El proceso del perdón finalmente para mí es que el perdón no tiene nada que ver con el otro. No tuvo nada que ver con los demás. Nadie tuvo que venir a reconocer que había habido una sanación. Literalmente lo que ocurrió es que yo empecé de a poco a encontrarme con estas personas que yo creía que tenían un gran resentimiento conmigo y no existía más el recuerdo de la pugna que había existido entre nosotros. Literalmente en mí me había olvidado de que me había peleado. Incluso me empecé a acordar de esas veces cuando yo era pequeña, que jugaba en el colegio y empezaba a jugar con una nenita y de repente me acordaba de que me había peleado con ella el día anterior. Y eso es lo que empezó a ocurrir. Eso es la maravilla acerca del perdón. Esa es la maravilla de esta técnica, porque es una técnica, es un modo y un método a través del cual podemos empezar a experimentar un mundo completamente diferente. Y no ocurre a no ser que nosotros, yo personalmente, no asumo la responsabilidad de mis pensamientos, de mis sentimientos, de que yo soy un ser de pura energía y que esa energía está siempre extendiéndose hacia afuera. Así que al asumir la responsabilidad de mis pensamientos y mis sentimientos y esa configuración energética que soy, empecé a sentir la dicha y la libertad de que yo podía asumir la responsabilidad de emanar amor, de emanar perdón, de emanar tolerancia, de emanar no juzgar y extender eso en vez de extender la otra cosa. Yo era la que lo estaba eligiendo, ¿verdad? Ahora, lo maravilloso que ocurrió fue también que al mismo tiempo, vaya casualidad, también empecé a sanarme físicamente. Y ahí empecé a ver que también había una correlación entre mis pensamientos y mi proceso biológico. Me di cuenta que a cada pensamiento que yo tenía una correspondencia biológica y que literalmente los pensamientos no eran algo que existían por sí solos. Los pensamientos los experimentaba como sentimientos y mis sentimientos confirmaban y justificaban mis pensamientos y producían un estado de ser. Esto es lo que también ocurrió a través de esta experiencia en la que empecé a descubrir y empecé a realmente hacer ese examen minucioso e implacable en el que empecé a preguntarme, bueno, pero si yo vivo siempre en base a los mismos pensamientos, si yo vivo siempre en base a la misma manera de sentirme y pretendo y demando que todo cambie, pero yo no cambio, ¿cómo puedo esperar de que algo empiece a ocurrir? La transformación ocurrible, la transformación maravillosa fue el descubrimiento de que el mundo entero cambia cambiando yo, que yo soy la responsable de mis pensamientos y que yo en este momento ya no quiero ser alguien que ancla resentimientos y dolor y sufrimiento y luego enfermedad y muerte, de que yo soy la que quiero ser libre y que si yo quiero ser libre tengo que seguir las instrucciones de mi maestro, de mi hermano mayor, Jesucristo. Y él me explicó y me sigue explicando a través de su curso de milagros que
el perdón es la llave, es la clave a la vida eterna, y que el perdón no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Que lo que ha ocurrido terminó siendo solo una manera a través de la cual yo justificaba mi configuración física. Es decir, que yo era la que manifestaba situaciones, circunstancias y escenas o dramas a mi alrededor para poder experimentarme a mí misma resentida, rencorosa, dolida, y que eso lo hacía para poder justificar y mantener en pie una identidad de mí misma, y que esa identidad estaba separada de todo y de todos, y que por eso era que me sentía aislada. Me sentía aislada porque yo estaba tratando de justificar mi propia separación de la creación entera. Así que empezó a ocurrir, y a medida que eso empezó a cambiar y me empecé a sentir cada vez más libre, ahora no es que no me siento más resentida, todo me sigue resentiendo. La única diferencia es que sé la consecuencia que tiene aferrarme al pasado y proyectarlo a futuro. Sé la consecuencia, y la consecuencia es que la que se lastima soy yo. Y si me lastimo yo, lastimo a todo a mi alrededor, porque no estoy separado de nada. Así que esa es mi historia. Espero que les haya servido. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.